En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de En Acción, el podcast para el inversor inteligente de Expansión. Mi nombre es Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, y hoy tenemos con nosotros a Ramón Forcada, director de análisis y mercados de Bankinter. Hola Ramón, ¿cómo estás? Hola Roberto, encantado de estar contigo. Bueno, ya eres un veterano casi de este podcast, estuviste el año pasado, así que vamos directos al grano. Guerra en Irán, los mercados ayer se lo tomaron relativamente con calma, hoy parece que existe algo más de preocupación. Tono general, ¿crees que los inversores deben esperar y ver? ¿Deben reajustar sus carteras, vender, comprar refugios o deben comprar las caídas, como en otras crisis geopolíticas ha sido una buena oportunidad? Yo creo que no hay respuestas absolutas. Lo que sí creo es que tienes que ajustarlo al riesgo que quieres asumir. Nosotros lo que creemos es que es una etapa más en los cambios geoestratégicos que se están produciendo en el mundo. El primero es Venezuela, que también es México, que es toda Hispanoamérica, un cambio de doctrina americana en cuanto a que ya no me importa tanto llevar la democracia a determinados países y cambiar los regímenes, etcétera, el enfoque, sino es un poco irrelevante quién gobierne, pero no debe ser una amenaza. Y en cualquier caso, si lo ha sido, debería dirigir sus pasos como yo digo. Y eso es bastante inteligente desde un punto de vista geoestratégico, lo cual significa que puede gustarnos o no, eso es irrelevante. Luego tenemos Groenlandia, está pendiente, habrá que buscar una solución híbrida, veremos, y al final del camino está China, claro. Entonces, en estas situaciones, lo que nosotros creemos es que el riesgo por geoestrategia va disminuyendo. Se ha neutralizado aparentemente en Hispanoamérica, con la intervención de Estados Unidos con una nueva doctrina Monroe, vuelve a su patio trasero. Tengamos en cuenta que Venezuela era un almacén de piezas de drones que acababan en Ucrania, y que esas piezas venían de Irán. De manera que todo esto tiene un componente de geoestrategia mucho más potente de lo que la gente cree en general. Y aquello parece que está enfocado como Estados Unidos quiere, que insisto, esto es la opinión personal de cada uno, importa cero, especialmente la mía, importa cero. Segundo, Irán. Irán es más peligroso, es a medio plazo, es desactivar una potencia regional, y yo apostaría que está saliendo bastante bien. Y eso no significa que al final vaya a cambiar el régimen en Irán, significa que van a desactivar la amenaza. Una vez se ha superado Irán, después de superar Venezuela, claro, el riesgo geoestratégico disminuye mucho, porque te queda Groenlandia, que tendrá un desenlace no violento, el que sea, que no me aventuro en nada de eso, y luego China, que es el desafío a la potencia dominante, que es Estados Unidos. Y ese es un desafío a 2035-2045, de manera que ya nos pilla muy lejos. O sea, conclusión de esto, si en Irán no hay un desenlace catastrófico, que no creo que lo haya, probablemente sea más un gigante con pies de barro que otra cosa, se está desactivando una prima de riesgo importante para el mercado. De manera que si el mercado sufre por esto y se extiende la idea de que va a subir la inflación y se extiende la idea que, por tanto, los bancos centrales podrían subir tipos para combatirla, yo creo que eso es un error, porque en un caso de desenlace extremo, los bancos centrales van a poner tipos a cero porque actuarían de emergencia y no combatiendo la inflación, y en un caso de desenlace, digamos, razonable, aceptable, la inflación va a repuntar muy poquito y tampoco se van a atrever a subir tipos para combatirla, porque no se van a arriesgar a ser impopulares, a generar un efecto de segunda ronda de menos crecimiento, menos empleo. Por lo tanto, yo pienso que la situación del día después, cuando sea el día después, que no será dentro de mucho, será mejor que la que tenemos ahora. Y en consecuencia, la conclusión es, desde luego, yo creo que no hay que bajar exposición, yo creo que hay que seguir invertido. Warren Buffett decía que el mercado es aquel lugar en el que el dinero cambia de manos desde los impacientes hacia los pacientes. Si siguen cayendo bancos, siguen cayendo determinados sectores que son buenos, yo creo que es una oportunidad muy buena para comprarlo. ¿Y en qué momento tú crees que No lo sé. Si cae un 10%, entonces hay que entrar? En estas situaciones hay que acompañar el mercado. Nunca uno es capaz, salvo los que lo cuentan, que generalmente mienten, nunca nadie es capaz de comprar en mínimos o vender en máximos. De manera que en el rango entre mínimo y máximo hay un punto razonable que tienes que encontrar para vender y para comprar. Porque es mucho más difícil que comprar es saber vender. Nosotros no sabemos vender, es mucho más complicado encontrar un gestor que sepa realizar beneficios que el que sabe invertir bien y nunca venderlos.
De manera que yo iría acompañando el mercado. Si hoy cae un 3 y pico, yo seguiría comprando cosas buenas, infraestructuras petroleras, infraestructuras de petróleo, incluso bancos si sufren mucho, y tecnología, sobre todo semiconductores. O sea, el mundo no es posible sin una parte física de la IA. Y la parte física de la IA, para ser rápidos como me has pedido, y muy directo, la parte física de la IA es ASML, que te pone la plancha, es TSMC, que es la que fabrica el físico, y es Nvidia que lo diseña. Luego tienes ARM, AMD, etcétera, los competidores. Entonces, la parte física, esa es la parte que, hombre, seguro en la vida no hay nada, pero creo que es la parte de menos riesgo de todos los cambios que se están produciendo. Y eso, si sufre ahora, fantástico, yo lo compro más barato. Tú hemos hablado de la posibilidad de la gente que puede haber quien no quiere asumir tanto riesgo. También está la posibilidad de que el desenlace, sin ser catastrófico, pues sea de varios meses de estancamiento de la situación, de situaciones complicadas para el paso del petróleo por Hormuz. Ahí tú ves que convendría tomar algún tipo de refugio en el mercado, o quizá en la propia bolsa ir a sectores, como has dicho tú, como las petroleras, por ejemplo. Es que el riesgo cero no existe. Si hoy compramos petroleras, cuando haya pasado esto, 2 meses después las petroleras seguramente habrá que haber tomado beneficios a tiempo, porque parecerán caras. Entonces, claro, todo depende de cómo quiere invertir uno y a qué plazo y qué riesgo asumir. El riesgo cero no existe, la seguridad absoluta no existe. De manera que esto es ir gestionándolo. Con la información que uno tiene hoy, esto es lo que yo haría. Siendo consciente de que si elevas la perspectiva, es muy probable que el desenlace, desde el punto de vista de cómo funciona la geoestrategia para el mercado, sea mejor en términos de riesgo que el que teníamos antes, aunque solo sea porque se han neutralizado amenazas. E insisto, y quiero insistir en ello, eso es independiente de lo que cada uno crea como opinión personal, ¿no? Yo solamente analizo en frío los factores que al mercado pueden afectarle. Y creo que el día después va a ser menos malo que el día antes. Y elevando la perspectiva también hay que elevarla hacia atrás, porque se nos olvida, cuando ganamos dinero, que hemos ganado mucho dinero. Los años 23, 24, 25 han sido un trienio excesivamente bueno. Sobre todo el 25, en mi opinión, fue excesivamente bueno. De manera que el año 26 tenía que ser un año de aterrizaje y consolidación, de todas maneras, pasara lo que pasara, creo yo. Lo que está sucediendo es que nos da la oportunidad, por riesgo, de tal vez recomponer un poco la cartera y comprar algo más barato. Pues fantástico. Pero no debemos esperar demasiado al año 26, porque va a haber mucho lío, sobre todo por el plano de geoestrategia, por tipos de interés, vamos a ver la inflación cómo se comporta, etcétera. Pero la situación en conjunto a nivel es muy buena. O sea, no hay paro, la inflación es más o menos, hasta ahora está más o menos controlada, etcétera, ¿no? Pues que has hablado de estos 3 años, pero hay quien compara lo que puede pasar con lo del 2022, cuando tras la guerra de Ucrania, ahí sí hubo un impacto fuerte en los mercados, ¿no? También de unos meses, aunque luego tal vez se recuperó. No sé si eso tiene sentido, esa comparación. Pues podría tenerlo, ¿no? Lo que ocurre es que Irán no es Rusia. Rusia es el país más grande del mundo, es inabarcable. Tiene 11 usos horarios. Rusia podría no ganar, pero es difícil que pierda. Y eso son palabras mayores en el mismo territorio europeo. Esto es Irán, es un pueblo muy culto, son los persas, Artajerjes, Jerjes, etcétera. Siempre han tenido conflictos con los griegos, son gente muy culta. Pero es una potencia regional de chiíes, minoría musulmana, frente a su mayoría suní, son más o menos el 10%, que se han enfrentado al resto de los suníes porque les han atacado. Entonces, no es la misma escala en absoluto. No es la misma escala. Irán se agotará en relativamente poco tiempo. Y en bolsa has comentado varios sectores que podía haber oportunidades. Sí. Sé que no te gusta hablar del IBEX específicamente, pero varios de esos sectores... Sí, pero hay bancos, hay infraestructuras. Infraestructuras, perfecto. Pero el gran bancos problema, estaban ya caros, quizá. No llegaron a estar caros ni llegan a estar caros, porque puedes comprar bancos por debajo de 2 veces valor contable. Y un banco bueno en una economía desarrollada puedes pagar hasta 2,5 veces valor contable si el banco es rentable. Depende también luego de cómo sean las tripas, ¿no? Pero le ha pasado un poco a todo, que ha corrido mucho en el año 25 y de repente te encuentras con que aquellas compañías que son capaces de crecer más rápidamente, tú en Europa no las tienes, salvo excepciones, porque tienes muy poca tecnología. Tienes una industria de nueva creación, que es la de defensa, que va a crecer muy rápido, ¿vale? Pero si me quitas ASML, ASMI, Infineon, Indra,
Leonardo, Thales, Defensa de nueva creación, en Europa lo que tengo es refugio. Si en una situación como esta tomo la decisión de refugiarme, me va a ir muy bien a corto plazo. Pero tengo que ser consciente de que tengo un coste de oportunidad muy elevado. Porque si no sé salir a tiempo del refugio, cuando la situación cambia a mejor, y cambiará rápidamente a mejor, me lo voy a perder todo. Y los activos refugio, que son los que crecen menos en beneficios, porque son negocios más estables, infraestructuras, gestión de autopistas, tal, utilities, pues son compañías estupendas, pero son compañías aburridas y predecibles. De manera que cuando vuelva a ese crecimiento, yo habré a lo mejor comprado un poco caro la infraestructura y no sé si voy a saber venderla a tiempo. Porque claro, el problema que tenemos todos es que tener ahorros es un problema en sí mismo, porque los ahorros necesitan ser cuidados. Y para cuidarlos, debes de ocuparte de ellos en tiempo y debes de tener conocimiento para hacerlo. El conocimiento lo puedes comprar, pagas a alguien para que lo ponga, siempre y cuando no se equivoque demasiado, y el tiempo tienes que dedicárselo, porque tienes que vigilar al que te lo hace, o si lo vas a hacer tú mismo, te deseo suerte. Como cuando te cambias tú mismo el aceite del coche. Entonces, cuidado porque después tendrás que saber de infraestructuras a tiempo y de utilities y tal. Y si estás convencido de poder hacerlo, yo no lo estoy, ¿eh? Yo creo que vamos a tener una situación de recuperación de economía y de resultados empresariales muy potente si todo sale como parece, y que eso va a corresponderse con la segunda mitad del año probablemente, no más tarde. Pero claro, hay que tener sangre fría. Y fuera de bolsa, ¿ves que conviene tomar posiciones en algo? ¿Renta fija, oro? O por lo que dices, al final es aguantar ahí en bolsa, incluso aumentar la exposición. A ver, los bonos son una idea fantástica. Y no son la única idea, pero sí es una idea que uno debe tener en su cartera, ¿no? Lo que ocurre es que hay que diferenciar entre un fondo de inversión de bonos y un bono. Generalmente nosotros lo que podemos hacer es comprar un fondo de inversión de bonos. Entonces compro una bolsa de dinero que está invertida en bonos. Hay unos que vencen y los van reponiendo. De manera que yo no estoy cobrando el cupón, estoy cobrando el cupón de los cupones. Y la valoración de esos bonos es el mercado. Por lo tanto, es como si tuviera un activo con muchos bonos. Pero el concepto bono, si yo compro un bono y lo mantengo a su expiración, mira, hace nada Alphabet iba a emitir 15.000 millones, que no tiene prácticamente deuda, no tiene ninguna deuda, y al final emitió 31.000 millones. Se colocó todo. 31.000 millones, ¿eh? Y 1.000 millones los colocó en libras, 1.000 millones, y al 6.125. ¿Y sabes a qué plazo? A 100 años. La demanda para 1.000 fueron 10.000. Porque claro, y yo lo hubiera comprado, pero para mí, digo, o se lo hubiera recomendado a mis clientes. ¿Por qué? Porque los 100 años no se cumplen nunca. Alphabet, si alguna compañía va a sobrevivir en el mundo, probablemente sea Alphabet, más probablemente que otras. Los 100 años es en infinito, pero durante 100 años yo voy a tener 6.125. La inflación en Estados Unidos está en el 3. En Reino Unido está en torno al 3, 2 y pico. Estoy sacándole todos los años entre 3 y 4 puntos reales a la inversión. A 100 años yo estoy multiplicando por 4 en términos reales, pero a 100 años no voy a vivir. Entonces, si eso va, bueno, a lo mejor me he precipitado, ¿no? Pero bueno, igual vivo. Pero por el camino muy probablemente habrá varias ocasiones en las que yo pueda vender con un cupón por debajo de 625, porque es Alphabet. Y entonces lo venderé con plusvalías, después de haber tenido varios años el cobro del cupón del 6.12, ¿no? ¿Debo tener renta fija? Debo tenerla, claro. La cuestión es qué proporción. O sea, a medida que avanzo en la edad tendré más renta fija y menos renta variable, claro. El problema es cuando tú eres joven, no quieres correr riesgos, compras renta fija y se me han engañado porque es que esto me da el 2%. Claro. Y la bolsa americana vuelve a ganar atractivo con esta situación, porque la gente está muy nerviosa con la tecnología, la IA, el software. Con esto de Irán parece que, de hecho, el dólar está ganando terreno otra vez. ¿Le ves sentido? Sí, lo normal es que el dólar se aprecie cuando hay lío. Yo pensé que iba a pasar de 1,1820, 1,1830, que estaba el viernes, creo, recordaré, hablo de cabeza, a 1,17, se ha ido a 1,1650, es un poquito más. También es verdad que se le está cogiendo más miedo a la inflación, y yo creo que eso es una sobrereacción de mercado. Creo que yo estaría más a gusto entre 1,17 y 1,18. Renta variable americana es que depende. Cuidado, estamos corriendo riesgo dólar.
Entonces, esto uno tiene que saberlo. Claro, si tú compras riesgo dólar a 1,1650, tienes más probabilidades de que te vaya un poquito menos bien que si lo compras a 1,18, 1,19. Entonces, la variable dólar tienes que tenerla en cuenta. La variable compañías, lo que es software, determinadas compañías de ciberseguridad sencillas, etcétera, pues la IA es una amenaza, pero no tiene nada que ver con Irán. Esto hasta que nos aclaremos hasta qué punto es el alcance hace daño, pues van a sufrir, ¿no? Pero yo vuelvo a los semiconductores, ¿no? Es que necesito los picos, las palas, las tiendas, y luego yo lo que no voy a comprar es los derechos de oro. Me voy a comprar los materiales. Sí. Muchas gracias, Ramón, por estar aquí hoy con nosotros. Un placer, Roberto, como siempre. Muchas gracias a ti. Y esperamos la audiencia en próximas ediciones de En Acción, el podcast para el inversor inteligente de Expansión, que dirige Amparo Polo y realiza Raquel Moreno.